Hola amigos, buenas tardes. Bueno, espero que os encontréis todos tan bien como yo os deseo. Y sobre todo en este tiempo tan complicado en el que estamos atravesando y viviendo. Estamos en el tiempo final, recordarlo. Como siempre voy a empezar este vídeo respondiendo a una pregunta que nuestros queridos oyentes y seguidores, a los cuales agradezco infinitamente que estéis aquí, me preguntáis y me comentáis que qué opino de la presidenta de México, porque este seguidor, este oyente, me dice que la ve un poco sospechosilla. Pues efectivamente, amigo, Claudia Sheinbaum Pardo, nacida el 24 de junio de 1962, es una política, es una científica y es una académica mexicana. Como no podía ser de otra forma, por supuesto, en este tiempo también es de izquierdas. El régimen controlador y dictatorial que se está implantando en este momento en todo el mundo. Miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional, o Morena, como se le denomina. Y como tampoco podía ser de otra forma, judía, lituana y búlgara. Pero nada de esto tiene que ver con fe, ni muchísimo menos. Aunque ese sea el disfraz que ellos utilizan porque para intentar vendernos el relato público. Uno de los objetivos de la Agenda 2030, de la famosa Agenda 2030, o del Vaticano y de los masones, es unir todas las religiones, todas del mundo. Y por eso, con esto encontramos sentidos a que todos los islámicos no los estén metiendo en todos los países. Pero esta unión de religiones, os puedo asegurar que nada tiene que ver con la fe, sino con el control absoluto de la humanidad a través de la política. Y aquí es donde entra en escena la protagonista de la pregunta a responder. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, fue elegida por una razón específica después de una reunión que se celebró en el Vaticano con el Papa. Y os aseguro que nada tiene que ver con una visita diplomática. Fue una activación. El plan de unificar esas religiones requería un líder secular y científico. ¿Por qué? Pues para implantar esa primera fase en América del Sur. Pronto, muy pronto, vamos a ver un nuevo símbolo que se va a hacer popular en todo el mundo y que va a representar la unión de todas las religiones. Es una red de control y ella es la pieza que va a iniciar el juego final. Toda la oscuridad que se está implantando en este momento para recibir al anticristo que prácticamente ya gobierna en el mundo. Sabéis que recientemente se ha autorizado en la Universidad Complutense pues el primer congreso satánico de la historia, ¿no? Pues es cierto. Parece mentira que hayamos llegado a este extremo, pero autorizado por el gobierno y celebrado por esas autoridades que nos gobiernan. Pero, por mucho que nos pese, esto es real y es lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que la mayoría, el 90% de la gente,
no se está percatando de lo que está ocurriendo realmente en el mundo. Y ahora voy a responder a la otra pregunta que también me hicisteis la semana pasada, que no me dio tiempo a responderla en el vídeo anterior. ¿Por qué las mujeres no se rebelan ante las leyes dictatoriales del Islam? Y para ello me voy a remontar, me vais a permitir, que me voy a remontar a un pasado tampoco tan lejano, y donde el problema en sí no es el Islam, porque el Corán no pide todas estas leyes dictatoriales que están imponiendo. Son los radicalistas, pero los radicalistas de cualquier género, cualquier rama, sean religiosos, sean políticos, sean de la enseñanza, de la época de la enseñanza, sean financieros, da lo mismo, da exactamente igual, cualquier género. A través, ellos se escudan bajo una falsa fe, pero esa falsa fe en realidad lo que encubre es controlar el mundo, tener el poder sobre toda la humanidad y sobre el mundo. Imaginaros por un momento donde usar el color incorrecto de ropa o simplemente reírte en la calle o salir sin el típico pañuelo podría llevarte directamente a la prisión, a la tortura o a la muerte. A partir de la revolución de 1979, todo cambió en Irán. Un juicio podía durar simplemente unos minutos. No había abogados, no había jurado y, por supuesto, la presunción de inocencia estaba totalmente descartada. Las mujeres, sobre todo, no tenían ninguna posibilidad de defensa. La sentencia más común era la ejecución. Pero para las mujeres aún había algo mucho más terrible. Algo que los sobrevivientes de la época contaron con horror durante décadas. Antes de ejecutar a una mujer, si ésta era virgen, imaginaros, porque claro, todo estaba amparado en la justificación religiosa que estos le habían hecho del Corán. Mentira totalmente, pero era una dictadura total. Era una falsa interpretación adoptada, por supuesto, por el régimen. Repito, las mujeres que eran vírgenes no podían ser ejecutadas, siéndolo. Con lo cual, la noche anterior de la ejecución, la casaban con el funcionario, con el guardia que estaba en ese momento custodiando la prisión, y eran violadas esa noche, por supuesto, y al día siguiente eran ejecutadas. Pero, ¿cómo fue que el cuerpo femenino se convirtió en el campo de batalla político y religioso de ese falso Islam? Vamos a volver al año 1979 para poder entender y comprender esto. Antes de la Revolución Islámica, Irán era gobernada por el Shah Mohammad Reza Pahlavi. Aunque era un régimen también autoritario, que tenía su propia policía secreta, que era muy conocida por las torturas y por la represión, las mujeres en esa época vivían una realidad totalmente diferente. Podían estudiar en universidades, ejercer profesiones, votar desde 1963 y salir a la calle sin velo, sin estar cubiertas. Las mujeres podían usar minifalda, jeans, podían trabajar como abogadas, como médicos o como periodistas. Pero las tensiones políticas de la época iban aumentando y creciendo. La desigualdad económica, la corrupción, si os recuerda lo que está ocurriendo aquí, y la brutalidad de la Shah. Los protestantes cada vez ocupaban más las calles, sobre todo las de Teherán, las de Isfahán y las de
Tabrit. Aprovechando ese clima, ese clima revolucionario, el ayatolá Ruhollah Jomeini emergió como opositor del Shah, diciendo que si él gobernara con el Islam, todo el país viviría muchísimo mejor y sería la solución a todos los problemas. Por esa causa fue exiliado en 1964. Pero en enero de 1979 las cosas se pusieron tan mal que el Shah abandonó Irán y fue exiliado. A partir de esa época, en febrero, regresó Jomeini otra vez y la multitud pensaba que iba a ser el liberador, como ocurre con todos los dictadores al principio. Todos prometen libertad, todos señalan al que ganaba mucho porque ellos dan mucho pero reciben poco, pero al final todos se enriquecen y el pueblo cada día está más pobre. Pero esto es la política que ellos emplean para convencer a los pobres ignorantes que todavía creen en ellos. Incluso las mujeres llegaron a creer en ello. Y muchas de ellas, de esas mujeres que en un principio lo habían defendido, llegaron a ser sus víctimas. Cuando Jomeini asumió el poder, las antiguas instituciones estaban debilitadas y el ejército del Shah se había desmoronado totalmente. El nuevo gobierno creó nuevas estructuras de poder, entre ellas los tribunales revolucionarios islámicos, sin reglas tradicionales, sin derechos y sin apelaciones. Solo eliminar a cualquier persona que se rebelara contra el nuevo régimen. Y rebelarse o ser enemiga para las mujeres era volver de nuevo al velo y usarlo correctamente, es decir, sin que se viera el cabello. Hablar con un hombre que no fuera de su familia, o participar en grupos liberales o conocer a alguien de ellos, ya se consideraba condenado. El velo volvió a ser de nuevo obligatorio y el 8 de marzo, cuando las mujeres protestaban porque era el Día Internacional de las Mujeres, y precisamente protestaron porque no estaban de acuerdo con que el velo se volviera a imponer de nuevo, pues fueron insultadas, lógicamente, y además de maltratadas en aquella época. Pero eso fue solamente el principio, porque precisamente las primeras sentencias de muerte comenzaron solamente unos días después. Las mujeres que eran militantes de otros regímenes que lucharon precisamente contra el Shah y que vieron que esto era un engaño mucho peor y que vivían mucho peor que antes, pues lógicamente cuando protestaron, automáticamente fueron condenadas a muerte. Había un juez sanguinario apodado el juez Sangre. Imaginaros, apodados el juez Sangre, es para que os podáis dar una idea de el régimen que viven estas mujeres y de cómo son maltratadas, cómo se van a rebelar, si viven acobardadas. También hay que entender, hay que ponernos un poco en su lugar para ver todo lo que han pasado y lo que están pasando. Entonces, decía que ese juez, denominado Sangre, imaginaros hasta qué punto eran, las condenaba, en media hora. Además, él presumía de la velocidad de sus juicios. Decía que él no necesitaba ningún más tiempo, además de media hora, para decidir quién era un enemigo de Dios. De su Dios, por supuesto, de los dioses que ellos habían creado. Las condenas aumentaron por día, sobre todo para las mujeres. Morían ejecutadas por enemistad con Dios. Esa era la condena que les hacían.
o porque eran corruptas en la tierra o porque habían traicionado a la nueva república. Incluso si una mujer, imaginaros hasta qué punto llegó esa crueldad, si una mujer era violada, se la condenaba por adulterio. Además de ser violada, era condenada por adulterio. Hubo un momento en que las ejecuciones eran tantas y tantas que se necesitaron grúas extras para colgar a todos los condenados. Las relaciones homosexuales, que os voy a contar, eran también, condenatorias, pero sin lugar a dudas. El radicalismo islam fue pasando de un ayatolá a otro, y así estamos hasta el día de hoy. Y ese es el Islam que nos quieren imponer en el mundo. ¿Podríamos nosotros vivir bajo este régimen? ¿O es mejor que alguien se atreva a enfrentarse a ellos y que termine esta situación antes de que se acabe de contaminar al mundo entero? Conocer la realidad de la historia nos hace entenderla mucho mejor y no juzgar simplemente por lo que nos cuentan los noticieros, que son totalmente falsos y siempre están al servicio del régimen socialista que gobierna. Y vamos a terminar ya el vídeo, vamos a hablar de lo nuestro, que no hemos hablado todavía de lo nuestro. Vamos a hablar de los arcontes. Este es un tema un poco difícil de entender y un poco complicadito, pero os lo voy a tratar de explicar de la mejor manera posible. ¿Vale? Porque os voy a decir una cosa, es el eterno desconocido. Se habla mucho, pero en realidad no sabemos quiénes son los arcontes y qué papel representan. Existen 7 arcontes solamente. Y con esto, repito, vamos a romper el mito. Siempre se pensó que la palabra arconte la asociamos siempre con carcelero o entidades oscuras que lo que hacen es esclavizar a los humanos y los mantienen atrapados en este simulador. Este concepto nace del olvido, de la conciencia que nosotros cuando venimos aquí traemos fragmentada y que observa el sistema desde dentro, pero desde luego sin llegar a comprenderlo. Los arcontes son lo que hacen es una función dentro de lo que es este simulador. Ellos no tienen identidad propia para que la experiencia pueda existir. Ellos no gobiernan por maldad, gobiernan por diseño. El error no está en los arcontes, sino en confundir el sistema de aprendizaje que tenemos aquí con una prisión eterna donde no sabemos salir, estamos atrapados y damos vueltas de una reencarnación a otra. Esto es lo que se considera que estamos en una prisión, pero estamos en una prisión porque no vemos la puerta de salida, que es lo que tratamos de explicar en estos vídeos. El número 7 es la arquitectura mínima de la realidad. Nada en el simulador Tierra es casual, absolutamente nada. 7 planetas clásicos, 7 colores, 7 notas musicales, 7 días de la semana, 7 días, 7 chakras, 7 arcontes. ¿Os dais cuenta? El 7 no es un número místico, es un número funcional del sistema, porque es el número de capas o de planos que nosotros tenemos que atravesar para que podamos experimentar, llegar arriba sin que colapsemos. Luego necesitamos pasar estas 7 experiencias diferentes para poder llegar a comprender quiénes somos, lo que somos y el poder que tenemos. Cada arconte representa una frecuencia operativa, un planeta, un eje de experiencia. Pueden cambiar los símbolos, pero la función no. ¿Qué es realmente un arconte? Un arconte es un regulador de la realidad.
Es el programa madre que define los límites para que la conciencia pueda despertar, pueda jugar, pueda aprender y la pueda crear un nuevo mundo, una nueva existencia dentro de un marco estable. No tiene un alma individual un arconte, tampoco tiene intención moral, ni ama ni odia, tampoco juzga, simplemente ejecuta. Esa es su misión. Cuando una conciencia madura, o sea, cuando llegamos a despertar y a entender, el arconte deja de sentirse ya como límite y pasa a ser una herramienta para nosotros. Imaginaros la diferencia de lo que pensamos a lo que realmente es. Y vamos a hablar hoy de Saturno, el primer arconte. Saturno es el arconte de los límites, es el que dice, hemos llegado hasta aquí y de aquí no pasa. Es el que está actuando precisamente en este tiempo, en este momento que estamos viviendo. Cuando hemos entrado en el 26, Saturno ha dicho hasta aquí. Por eso ahora mismo estamos en el límite de todo. En el límite de los gobiernos, en el límite de la corrupción, en el límite de la maldad, en el límite del sistema religioso. Estamos en el límite de todo. Saturno tiene el color violeta, tiene la nota musical Si, es el día del sábado, el sábado de la semana, y la función arconte, como estaba diciendo, es límites, tiempo, estructura, la muerte y la forma. Saturno es el que nos ayuda en la muerte. Es el que cuando dice no estás cumpliendo tu misión tal como tienes, o cambias, te pongo un límite, te hago que todo se te vuelva de arriba abajo, que tengas que cambiar tu situación para que la veas desde otro ángulo, o simplemente si no quieres aceptar eso, te marchas. ¿Por qué? Porque ya no tiene sentido que sigas aquí. Es el arconte que está peor interpretado. Él no castiga, define. Sin Saturno no hay aprendizaje, no hay contraste, no hay una encarnación real. Saturno ya fue demonizado como el gran carcelero del simulador. Se le atribuye la culpa, se le atribuye el castigo, el karma eterno y sobre todo el sufrimiento. O sea, es lo que él impone, que en la reencarnación que venimos a aprender este tipo de cosas. Además, obligatorio. Pero él no castiga, o sea, simplemente nos impone esas lecciones o nos marca esas lecciones porque para que nuestra conciencia despierte. Solo convierte el infinito en algo que tú puedas experimentar. Sin Saturno no habría cuerpo, sin Saturno no habría tiempo, sin Saturno no habría memoria y tampoco habría aprendizaje. El alma no podría entrar en la experiencia si no tuviéramos límites. Es algo que tenemos que entender. En el simulador Tierra, si esto fuera un videojuego, Saturno sería el motor físico que movería ese videojuego. Porque él es el que establece la gravedad y delimita la duración y el desgaste que nosotros tenemos. Es decir, él sabe cuando hemos cruzado la línea que no podemos más y entonces o tiene que cambiar o tiene que cortar. Entonces, él es el que nos va poniendo precisamente esas lecciones delante para que nosotros vayamos aprendiendo. Marca el inicio y también marca el final. Este es él. Pero no lo hace por crueldad, sino porque sin límites no hay conciencia de valor. El tiempo no existe para castigar, sino para dar paso a cada elección que nosotros tenemos. Es decir, cada etapa de nuestra vida marca un tiempo. En ese tiempo que él nos marca, tenemos que tener ese aprendizaje. ¿No lo tenemos? Nos vuelve a marcar otro tiempo. ¿No lo tenemos? Y si al final, en todo el tiempo que nos marca, no aprendemos, simplemente pues nos pone un límite y termina. Se acaba. En esta vida no vas a seguir aprendiendo. ¿Para qué vamos a seguir más? Saturno está relacionado con algo que invade a toda la humanidad. El miedo. Hay el miedo. Y cuando
nace la conciencia, se identifica con el avatar, es decir, ¿por qué tenemos miedo? Porque estamos identificados con quiénes somos, con el personaje que interpretamos aquí en la Tierra. Cuando tú ya sabes quién eres, cuando tu conciencia ya está despierta, el miedo deja de existir. Sabes que estás viviendo una experiencia más, pero ni tienes miedo a la muerte, ni tienes miedo al cambio. Saturno, ¿qué hizo? Amplificó ese miedo para que lo pudiéramos ver, para que aprendiéramos de él, para que nos preguntáramos, bueno, ¿pero por qué tengo miedo? A ver, ¿a dónde me conduce el miedo? ¿Cambia algo la situación el estar más asustado o el menos asustado? Tenemos miedo a perder, tenemos miedo a fallar, tenemos miedo a morir. Estamos llenos de miedo. ¿Por qué? Porque no comprendemos, porque nuestra conciencia está muy dormida. Y el miedo ese no lo hace para destruir, sino nos hace para señalar dónde estamos fallando, para ver dónde tenemos ese apego y dónde estamos identificados excesivamente con el personaje que nosotros determinamos aquí. Pero una vez que el apego se integra, Saturno ya deja de doler. ¿Qué papel desempeña Saturno en la 3D y luego en la 5D? Bueno, pues vamos a ver. En la 3D se vive como carga, obligación, castigo, límite e injusticia. Ese es el papel que representa. Esos son, ahí es donde interviene solamente Saturno. Repito, en el castigo, en los límites, en la injusticia, en la obligación y en la carga que nosotros llevamos encima. Y en la 5D, sin embargo, cuando hemos aprendido esa lección y hemos despertado, ya es coherencia. Hemos perdido el miedo porque somos coherentes, porque de alguna manera hemos aprendido, ya tenemos una maestría y una responsabilidad. Saturno también es el creador del arte, de la arquitectura, o sea, es de la belleza. Es un creador sin límites. Saturno no es para nada enemigo de un artista. Saturno es el arconte que permite que exista el artista. Cuando un creador deja de huir de él mismo y entabla un diálogo contigo, con tu ser superior, con él mismo, pues lo que hace es aceptar el límite y entonces entra esa coherencia, la trasciende. Entonces dejas de ser un carcelero, Saturno se retira, deja de ser carcelero y se convierte simplemente en tu guardián. El simulador es un campo de entrenamiento para conciencias creadoras. Por ello, no deciden ellos quién asciende. Solo lo que hacen es aguantar el escenario para que tú despiertes. Pero una vez que despiertas, ellos dejan de ser necesario. Cuando se comprende Saturno, entiendes que el límite no es el enemigo, ni tampoco el tiempo, el castigo. Y que la muerte no es ni mucho menos un fracaso. Simplemente son las herramientas de aprendizaje y una vez que nosotros sabemos utilizarlas, que el maestro sabe utilizar esas herramientas, pues entonces el arconte deja de ser necesario, porque ya sabemos cómo tenemos que manejar nuestra propia vida y dónde están los límites. Y para poder entender, porque es un poco complicado, ¿qué significa precisamente la intervención que tiene Saturno o estos arcontes en nuestra vida? Voy a ir contándonos las reencarnaciones que experimentó Metratón con cada uno de estos arcontes. ¿Qué fue lo que aprendió con cada uno? Porque a través de estas reencarnaciones vamos a entender cuál es el papel que interpreta en nuestra vida y realmente cuál es el mensaje que nosotros tenemos que entender, comprender y a partir de ahora cómo tenemos que empezar a actuar. La primera reencarnación que tuvo con Saturno, Metratón, fue en el Imperio Romano de Occidente
en el año 284 después de Cristo. La provincia de Panonia, cerca del Danubio. Nació en un mundo que estaba como el nuestro ahora, en plena decadencia, que ya se sabía que iba a caer. La humanidad todavía no lo sabía, pero el sistema ya estaba en su plena decadencia. El niño se llamó Aelius, Saturnino, pero nadie nunca lo llamó así. Su padre era cantero, su madre hilaba lino para los talleres imperiales. No heredó riquezas, heredó ritmo. Desde pequeño entendió que todo lo que perdura lo hace porque acepta el límite, es decir, porque todo lo que él quiere aprender tiene hasta un límite. Porque mientras otros niños jugaban, él observaba cómo se partía una piedra mal tallada o cómo un arco se derrumbaba si el ángulo no era correcto. Saturno ya estaba ahí, como principio. Estaba controlando, porque era el aprendizaje que tenía que dar en esta reencarnación. A los 13 años entró como aprendiz en un taller imperial de ingeniería civil, donde hacían puentes y acueductos. El imperio exigía rapidez, mucha rapidez. Aelius exigía precisión. No hay tiempo, le decían, espabila, aligera. El tiempo es lo único que hay, respondía Aelius. Eso le costó castigos, le costó golpes, pero también le costó el respeto de los demás. Cuando un proyecto fallaba, lo llamaban. Y si debían solucionarlo o arreglarlo, lo dejaban solo. Aelius hablaba poco. Observaba, medía y esperaba. No rezaba como otros, porque pensaba que también los dioses obedecían sus propias leyes. Ahí empieza Saturno. No castiga, simplemente lo estructura. La caída que solo sorprendió a él. En el año 305, después de Cristo, el Imperio Romano cae definitivamente. Empezaron las corrupciones, como ahora, los retrasos en los pagos, empezaron las mentiras, empezaron, lógicamente, a desestabilizar al pueblo. Los que antes pedían rapidez, ahora solicitaban milagros. Un puente colapsó porque querían hacerlo tan rápido que alguien se quiso ahorrar materiales. ¿Os recuerda eso al tren de Daimut que hemos tenido hace un mes? Lo que ha ocurrido, ahorramos materiales. Entonces murieron, a causa de ese accidente, murieron 20 soldados. Aelius fue interrogado. Él no se defendió. Aelius simplemente mostró los planos originales que él había creado, la perfección con que los había creado. Lógicamente fue absuelto. Pero para él algo se cerró ese día. Y fue que entendió que el sistema prefiere sacrificar al constructor antes que aceptar sus propios errores. ¿Qué mensaje le transmitió Saturno entonces? Saturno ya le puso el límite. Saturno le dijo, o entras como estamos ahora, en juego con ellos y participas en toda su corrupción, o te retiras del sistema. Porque no olvidemos que un corrupto no puede ser corrupto solo.
Si otros no le acompañan porque les interesa, porque se benefician, porque lógicamente tienen unos privilegios que otros no tienen, pero al final todos entran dentro de la misma rueda de corrupción y esta se va ampliando poco a poco. Este fue el cometido y el mensaje que le dio Saturno a Ilius. ¿Qué vas a hacer? ¿Entras en el sistema o te sales? A los 39 años, Ailius abandonó el servicio imperial, se retiró a una montaña solitaria y allí construyó algo que nadie le pidió, una estructura de piedra perfectamente alineada del tiempo. Ailius empezó a registrar estaciones, solsticios, sombras, crecimiento de plantas, empezó a observar perfectamente la naturaleza. Vivía solo, comía poco y dormía también muy poco. Saturno, en su forma humana, él había entendido que el tiempo no es ningún enemigo. Él no quiso seguir el proceso de los demás. Él quiso crearse su propio espacio en su propio tiempo. Pero el enemigo es resistirnos a ese tiempo, a ese envejecimiento que tarde o temprano tiene que llegar porque nos cuesta dejar nuestro trabajo, dejar nuestra vida, pensar que nos hacemos mayores y nos salen arrugas, pero la experiencia que vas adquiriendo con ese tiempo, ese es el aprendizaje que nos da Saturno. Ailius murió en el año 331 después de Cristo, sin testigos. No hubo gloria, tampoco hubo tumba conocida, pero su conciencia no se dispersó. Había acumulado algo que el simulador reconoce como valioso y como una coherencia sostenida. Lo que las religiones posteriormente llamaron juicio. Él adquirió ese juicio mucho antes en medio de esa corrupción. No se evaluó por sus actos, sino porque reconoció quién era, el poder que tenía y que no tenía que jugar para contentar a nadie, para convencer a nadie o simplemente para bailar al mismo ritmo de los que dirigían el sistema. Por eso no fue reciclado, fue integrado. Saturno no es el carcelero como Arconte, es el algoritmo de la estabilidad del juego Tierra. Y él pregunta, ¿esta estabilidad se puede sostener con el tiempo? Por supuesto que sí, pero si la pregunta es no, automáticamente no estás entendiendo el mensaje de Saturno y todo colapsa por física. Saturno nos rige el karma como consecuencia, pero no como venganza, es decir, lo que tú haces mal, tarde o temprano, es como un boomerang. Se te tiene que devolver, pero es para que aprendas de tus malas acciones, pero porque tú las has lanzado antes y las repites. Hablaremos un día también del karma. La gravedad moral de las malas decisiones es lo que nosotros en un momento determinado sufrimos las consecuencias y las recibimos, y no porque tienen la culpa otros, sino porque nosotros hemos hecho mal. También la culpa cuando vives fuera de la coherencia, de lo que es normal, de lo que es justo para ti y para el vecino. Por eso Saturno duele, pero Saturno no miente. Ailius fue una reencarnación que permitió a Metratón comprender el primer umbral, no escapando del límite, sino entendiéndolo, integrándolo. Por eso Saturno está presente siempre en cualquier proceso real de ascensión. Y bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado este vídeo. Si lo tenéis que ver un par de veces lo veis, por favor compartirlo lo que podáis para que otras personas puedan llegar a entender lo que nosotros estamos tratando de explicar con esta paciencia, que la verdad es que cuesta explicar estos vídeos para hacerlo accesible a todos y que podamos comprenderlo lo mejor posible. Pero es necesario que sepamos dónde nos movemos, en qué mundo y en qué circunstancias, porque si estamos ignorantes de todo, lo único que cometeremos serán error
tras error, pero no por errores, sino porque no entendemos, porque desconocemos exactamente cuál es el sistema que funcionamos y el simulador o el juego en el cual vivimos. Amigos, nos vemos en el próximo vídeo, donde hablaremos del arconte Júpiter, que es el que os destaparemos, y la segunda reencarnación de Metratón. Cuidaros muchísimo. Hasta la próxima semana.